Hola, ¿cómo estás? Otra vez en nuestro segmento de Bien Vivir. Seguimos hablando de gestión emocional, ¿te acordás? En el programa pasado hablábamos del enojo y hoy vamos a hablar de esa otra emoción que está en el otro lado, en el lado opuesto al enojo. Decíamos que enojo y miedo están conectados por el eje de la amenaza. ¿Cómo se activa este miedo? ¿Cómo se me activa el miedo? El miedo se activa cuando yo siento que mis recursos no son suficientes. Te lo voy a poner en estos términos para que sea muy fácil de comprender. Si yo siento que la amenaza es 10 y yo tengo un nivel 3 de recursos, se me va a activar el miedo. Es muy interesante hablar del miedo porque el miedo no solamente es una emoción considerada negativa, mal considerada negativa, sino que además el miedo es considerada una emoción indigna. Si tenés miedo, sos un cobarde. Y si no tenés miedo, sos valiente. Pues bien, no existe no tener miedo. No existe una sola persona que no experimente el miedo. Nuevamente, sentir emociones es natural y es más, es saludable. El punto es cómo gestionamos ese miedo. Detrás de una emoción, yo te decía el programa pasado, siempre hay un sistema de creencias, siempre hay un cúmulo de pensamientos, siempre hay, como yo suelo decir, una serie de conversaciones internas que hacen que se active esta emoción, que te acordás decíamos que era una relación coherente con mi medio ambiente. Entonces, si yo me converso acerca de lo grande que es esta amenaza y los poquitos recursos que yo tengo, es natural que a mí ahí se me active el miedo. El punto no es no tener miedo, el punto es que yo esté a cargo, que yo esté al mando y que no sea mi miedo el que me está manejando a mí, sino al revés. Así como el enojo, yo te decía que nos activa la cualidad del valor, el miedo es necesario porque nos activa la cualidad de la prudencia. Es tan nocivo una persona, mira, te lo voy a poner en términos de niños, porque me vas a entender mejor, creo. Si sos mamá me vas a comprender. Es tan peligroso un niño que no le tiene miedo a nada, ¿sí? como de disfuncional es un niño que le tiene miedo a todo, ¿sí? De nuevo, vamos allí. ¿Qué hacemos para gestionar entonces este miedo? Porque ¿qué sucede si yo este miedo no lo gestiono? Si yo no gestiono el enojo, se termina convirtiendo en resentimiento. Si yo no gestiono este miedo, se termina convirtiendo en ataques de ansiedad, se termina convirtiendo en ataques de fobia, ¿sí? Entonces, fundamental. Como te decía la vez pasada, primero, importante, dijimos que una emoción tiene 90 segundos de impulso, ¿sí? Se dispara. Ese disparo es un disparo de 90 segundos. Entonces, para no caer en un secuestro por amígdala, wow, ¿qué es eso? La amígdala cerebral, ¿sí? Es una región en tu sistema instintivo emocional que cuando nosotros quedamos al mando de la emoción, se llama que estamos en un secuestro, es un secuestro por amígdala, ¿sí? Si este secuestro por amígdala tiene que ver con el enojo, es allí en donde se producen los dramas, en donde, no sé, voy a exagerar, puedo llegar a matar a alguien a trompadas, ¿sí? Si estoy en un secuestro por amígdala tomado por el miedo, puedo llegar incluso hasta tener un paro cardíaco, ¿sí? Entonces, primero, fundamental, ¿te acordás? Respirás. Primero respirás. 90 segundos, 1 minuto y medio. Inspiro, sostengo, exhalo por boca. Si estoy muy activado, exhalo por boca porque eso me va a vaciar. Otro punto fundamental es que bajes al cuerpo. Somos una sociedad que vive en la cabeza
tenemos que volver a recordar cómo es sentir, estar en la experiencia de mi experiencia. Lo decían los primeros programas, ¿te acordás? Si yo estoy en la experiencia de mi experiencia, bajo al cuerpo y voy a poder registrar muy puntualmente cómo se siente en mi cuerpo cuando se me está activando el miedo. Entonces allí yo voy a poder gestionar rápido. Porque si yo gestiono y digo, ok, lo estoy sintiendo como un nudo en la panza y estoy sintiendo miedo, ¿sí? Todo este proceso va a hacer que yo utilice mi parte cognitiva. Si yo utilizo mi parte cognitiva, no me secuestra la amígdala, ¿sí? Entonces quedo yo a cargo y no queda el miedo a cargo de mí. ¿Ok? Bien, vamos un pasito más. ¿Cuál es la conversación que yo tengo detrás de este miedo? ¿Cuáles son los pensamientos que están sosteniendo este miedo? Y ahí hay una pregunta que yo siempre propongo que le hagas al miedo. ¿Qué es lo peor que me puede llegar a pasar? Y ahí, en concreto, lapicera en mano, ¿sí? Y hoja, hacete una lista de respuestas. ¿Qué es lo peor que me puede llegar a pasar? Y una vez que tengas esa lista de respuestas, chequea. Esto, ¿no? Esto y esto y esto y esto. Primero, ¿es verdad? ¿Es verdad? ¿Esto es lo peor que me puede llegar a pasar? Y si fuera así, ¿hay algo que yo pueda hacer? ¿Hay algo que yo pueda hacer? Mira, te lo voy a poner un ejemplo concreto. Supongamos que a mí me da muchísimo miedo abrir una conversación difícil con mi pareja, con mi amiga, con mi socia, ¿sí? Ok, bien. ¿Y qué es lo peor que me podría llegar a pasar si yo abro esta conversación? Y me puede llegar a pasar que se enoje. Ok, ajá. ¿Y qué con eso? ¿Cómo puedo hacer para evitar esa situación? O más. ¿Y estoy dispuesta a pagar el costo de que para que mi socia no se enoje, yo siga soportando esta situación? ¿Sí? Finalmente, además de qué es lo peor que me puede llegar a pasar, ¿con cuántos recursos cuento? ¿En verdad no tengo los suficientes recursos? ¿De verdad? ¿No hubo ni siquiera una vez en mi vida una experiencia similar a esta que yo haya podido transitar con éxito? Y si es así, ¿qué recursos necesito? Ok, ¿cómo me hago de esos recursos? ¿Cómo obtengo esos recursos? ¿De dónde los adquiero? ¿Dónde los tengo que pedir? ¿Dónde los aprendo? ¿Sí? Es importante que vos estés al mando y no el miedo. No estás sola, no estás solo. Somos red. Y si sana uno, sanamos todos.